Muy buenos días, mis amados hermanos. Bienvenidos seamos todos para alabar y glorificar a nuestro Santo Padre en este domingo 19 de diciembre del 2021. Vamos a iniciar nuestro culto de adoración con un preludio interpretado por el maestro Pimentel. Aprovechemos este tiempo para serenarnos y concentrarnos en recibir la palabra de Dios. Puestos de pie, mis queridos hermanos, vamos a cantarle a nuestro Dios Padre y que el canto salga de nuestro corazón, no tan solo de nuestras voces. Vamos a entonar el himno número 131 que se titula Otra vez naciones, escuchad. Donde Dios al pecador
Vamos a hacer ahora nuestra lectura de llamamiento a la adoración, y esta la encontramos, por supuesto, en la palabra de Dios. El día de hoy, nos vamos a concentrar en el Salmo número 19, del versículo 1 al 14. Lo vamos a hacer alternadamente. Yo inicio y en el último versículo nos unimos. Salmo 19 del 1 al 14. Oración pidiendo la victoria. Jehová te oiga en el día, las obras y la palabra de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que esconda de su mano. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén, hermanos. Vamos a orar permaneciendo de pie. Bendito Padre, en esta mañana nos has permitido reunirnos una vez más para alabarte y glorificarte. Y lo más importante, Señor, este culto, por tu voluntad, por tu sostenimiento, hoy llega más allá de estos muros. Porque tu iglesia no es un edificio. El cuerpo de tu iglesia somos todos. Y la cabeza, nuestro amado y Señor Jesucristo, quien la gobierna y la dirige. Te agradecemos, Señor, este privilegio inmerecido, y te pedimos, Padre, que de los predicadores de tu palabra solo salga tu palabra, y que en nuestros corazones y en nuestras mentes se guarde para el andar diario de nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, te lo agradecemos, te lo pedimos, te alabamos y te glorificamos. Amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Vamos a hacer nuestra lectura de advertencia, y esta la encontramos en el libro de Romanos, capítulo 7, del versículo 7 al 25. Romanos, capítulo 7, del versículo 7 al 25. Voy a hacer yo la lectura y por favor vayan siguiendo esta en un sentido de mente y corazón.
¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para mi vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, venido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Vamos ahora a entonar el himno número 135, que se titula Venid pastorcillos. Venid, pastorcillos, venid a
Nuestro Padre, a través de su palabra, nos ha dado dirección. Y hoy nos tiene una promesa en el libro de Romanos, capítulo 8, del versículo 28 al 39. Escuchemos con atención lo que nos dice el Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que todo escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará tiempo en el que todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, a todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, hermanos. Tenemos ahora los momentos congregacionales y este acto es muy importante porque el Señor no nos mandó a estar aislados, no nos ordenó que fuésemos apáticos al dolor, al sufrimiento de nuestros hermanos y de la humanidad en general. Nos ha reunido para alabarle, para glorificarle, pero también para gozarnos como hermanos. Y les mando un caluroso saludo a los presentes y a los que nos están escuchando en sus casas y hasta el último rincón de la tierra. Porque hoy tenemos una gran bendición que es a través de los medios por los cuales la palabra de Dios se está escuchando en muchas iglesias, en muchos hogares. Y damos gracias a Dios por eso. Salúdense, hermanos, pónganse de pie, identifíquense, muchos se conocen, aún con el cubrebocas. Saludos allá a los técnicos, a todos en sus hogares. Gracias a Dios por este privilegio. Vamos a pedirle al pastor que nos informe de ciertos aspectos muy importantes en cuanto a la vida espiritual de la iglesia y sus actividades. Por favor, pastor. Nada más para avisarle que nuestro culto del 24 es a las 7 de la noche, si no me equivoco, y esa información está en la página de la iglesia, pueden enterarse, va a ser a las 7 de la noche, va a ser a través del Zoom, y el domingo 26
igual vamos a tener nuestro culto presencial a las 9 de la mañana. Y vamos a ir evaluando cómo vamos y les vamos a ir informando si vamos a continuar con nuestro culto presencial. Estamos analizando, pensando, pero lo vamos a ir informando. Y vamos a tener nuestra oración congregacional. Antes de orar quisiera leer una parte de la Biblia que está en el libro de Lucas capítulo 18 del 1 al 8. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos delante de tu trono, de tu gracia, en esta hermosa mañana, Señor. Somos tu pueblo, nos reunimos presencialmente y otros por internet, Señor, pero con un solo propósito. El propósito, Señor, es adorarte, glorificar tu bendito nombre, porque como tu pueblo que somos, y en gratitud en lo que has hecho por nosotros, venimos a exaltar y glorificar tus excelencias. Porque a través de tu palabra nos instruyes que como tu pueblo pues que somos, que debemos adorarte, rendirte pues alabanza. Y eso es lo que estamos haciendo pues en esta mañana. Esperando, Señor, que lo que estamos haciendo sea de acuerdo a tu palabra, sea de acuerdo a tu divina voluntad, Señor. Solo por tu gracia, solo por tu amor, solo por tu misericordia, nos has integrado como parte de tu pueblo. No por mérito de nosotros, sino por los méritos de tu Hijo amado Jesucristo, que murió en aquella cruz, que nos ha integrado como parte de tu familia, Señor. Y reconocemos nuestros pecados, reconocemos que te ofendemos a ti y ofendemos a nuestros seres queridos. Y en esta mañana nos acercamos delante de ti para rogarte, para pedirte tu perdón, porque confiamos en ti, Señor. Porque tu palabra dice, Señor,
que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar. En este día, Señor, nos acercamos delante de ti para rogarte, para suplicarte tu perdón. Muchas veces lo sentimos como aquel hombre que subió a orar al templo. No quería ni aún alzar los ojos hacia ti, porque reconocía, Señor, que él te había ofendido, que él había hecho lo incorrecto delante de ti. Pero, Señor, él fue justificado porque tuviste misericordia, tuviste piedad en el Señor. Así de la misma manera nos acercamos delante de ti en esta mañana para rogarte tu misericordia, para rogarte tu perdón. Conoces las necesidades que tiene tu iglesia, Señor. En esta mañana queremos ponerlo en tus manos, Señor, a nuestra hermana Malena, que en esta semana, según Señor, va a estar, la van a operar. Queremos rogarte, Señor, que tú pongas todos los medios, Señor, los médicos, las medicinas y los recursos económicos, Señor, que tú te manifiestes, Señor, y que tú obres, Señor. Oramos también por nuestra hermana Virginia Valdés. Sabemos que ella está pasando una situación complicada, difícil, y lo ponemos en tus manos, Señor, que tú te sigas manifestándote, Señor. Y conoce, Señor, a la iglesia. Sabemos que hay algunos que están enfermos, otros que no tienen trabajo, otros que tienen dificultades. Pero dice tu palabra, ¿a quién iremos? Sino solamente tú, porque tú tienes palabras de vida eterna. Queremos ponerlo en tus manos, a tu pueblo, Señor. No solamente en esta iglesia, sino en otras partes del mundo donde tu pueblo tenga esa necesidad, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor. Esperando, Señor, que todo lo que estamos haciendo en esta mañana sea de acuerdo a tu divina voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos la honra y la gloria. Amén. Es el momento de ofrendar y diezmar. Un acto muy importante para todo creyente, pues de esta manera también manifestamos nuestra relación con Dios. Y damos a saber en nuestros corazones que dependemos totalmente de Él y que todo cuanto tenemos viene de su mano, por su voluntad, porque así lo quiere Él. Les voy a leer una cita bíblica que está en Hechos 20:35 y dice: en todo he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Vamos a pedir a nuestros hermanos diáconos para que lleven a cabo este acto. Y voy a pedir a alguno de ellos que por favor suba al estrado para hacer la oración. Oremos. Dios Padre bendito, te alabamos, te adoramos, sabemos que tú eres el proveedor de todo y que gracias a ti es que estamos con bien. En estos momentos nos disponemos a entregar diezmos y ofrendas. Sabemos que todo es tuyo y que nosotros somos solo pequeños administradores de lo que tú nos das. Permite que estos recursos sean administrados correctamente y que siempre sea guiado por tu voluntad para el bienestar de tu iglesia, y que todo esto lo hagamos de todo corazón. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén.
Nunca es tarde, mis queridos hermanos, y les recordamos que la Iglesia Brit tiene actividades a través de toda la semana, que hay cursos, hay clases, y que estén atentos por medio, a través de estos medios para que sigamos enriqueciendo nuestra alma y nuestro espíritu, ya que la palabra de Dios es lo único que alimenta el alma. Tenemos ahora una participación especial por parte del hermano Humberto y de nuestro pianista Pimentel. Escuchemos con atención, pues esto es para el Señor y el Señor nos los comparte a nosotros. El mundo
Damos gracias a Dios por los dones depositados en nuestros hermanos y que nos comparten. Vamos ahora a tener el mensaje de la mañana, que es algo que no debe de faltar en ningún culto cristiano, pues debemos de proclamar la palabra de Dios. El mensaje de hoy está basado en el libro de Miqueas, capítulo 5, del versículo 1 al 14, para que estén listos con sus Biblias, y está a cargo del presbítero Pedro Arcos, y se titula "De mí saldrá el que será Señor en Israel". Busquen en sus Biblias, mis hermanos, en el libro de Miqueas, capítulo 5. Miqueas, capítulo 5. Voy a darle lectura los dos versículos, los primeros dos versos de la Biblia. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana, porque nos das la oportunidad de reunirnos, de alabar y glorificar tu nombre. Pero también nos das la oportunidad de estudiar tu palabra. Tu palabra, esa es la manera de conocerte, conocer tus pensamientos y tu voluntad. Queremos rogarte, Señor, pues que tu palabra, que sea edificación para nuestra vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos la honra y la gloria. Amén. Hace algo de frío, ¿no? Y con las puertas abiertas se siente un poquito más, pero no nos hace daño. El título de mi exposición, pues en esta mañana, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Y en el capítulo anterior, o sea, en el capítulo 4, podemos observar las profecías cuando habla de los días postreros o los últimos días. Cuando estudiamos en el capítulo 5 de Miqueas, se nos presenta un nuevo tema. Ahora, el profeta Miqueas nos habla de las profecías relacionadas con la primera venida de Cristo. En el capítulo 5, el primer versículo o el primer verso dice: rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Este primer verso originalmente pertenece al capítulo anterior. No sabemos
cómo llegó a incorporarse al capítulo 5, porque continuó con el pensamiento del versículo 9 relacionado con la cautividad del pueblo de israelita en Babilonia. Cuando el profeta Miqueas menciona, nos han sitiado, creemos que se refirió a la persecución que el ejército de Babilonia ejerció sobre Jerusalén. Dice, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Algunos estudiosos de la Biblia piensan que cuando se menciona al juez de Israel, se está refiriendo al Señor Jesús. Cuando leemos en los evangelios, observamos que el Señor Jesús lo hirieron con sus manos, no con una vara. Tampoco Cristo fue herido y golpeado cuando estuvo en la ciudad de Jerusalén. Tampoco fue herido por algún enemigo extranjero, sino Jesús fue golpeado por su propia gente, por su propio pueblo. Así que creemos que ese versículo no se está refiriendo al maltrato que sufrió Cristo al final de su primera venida al mundo. Otros comentaristas bíblicos reformados, muy confiables, cuando dice los jueces de Israel, se refiere al último rey del reinado de David, el rey Sedequías. En el segundo libro de Reyes, capítulo 25, en el versículo 7 leemos: degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Creemos que Miqueas se está refiriendo el vergonzoso trato que recibió el rey Sedequías en esa circunstancia particular. Parecería que ese sería el final del linaje de David. Sin embargo, Sedequías no era un descendiente directo de ese linaje. La Biblia nos informa que el rey Joaquín se rebeló contra el rey de Babilonia. Primero tomó partido en contra del rey de Babilonia, Nabucodonosor, hasta que Joaquín fue llevado al cautiverio. Más tarde, Joaquín fue colocado en el trono. Podemos leerlo en el segundo libro de Reyes, capítulo 24, los versículos 15, dice: asimismo llevó cautivos a Babilonia Joaquín, a la madre del rey y a las mujeres del rey, a sus oficiales, a los poderosos de la tierra, cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. El linaje de David, es decir, los descendientes del rey David, fueron llevados a la cautividad desde Jerusalén a Babilonia. De ese linaje especial iba a descender ambos, a María, la madre de Jesús, y José. Nabucodonosor puso a Sedequías, que era tío de Joaquín, en el trono de Jerusalén. Cuando Sedequías se rebeló contra Nabucodonosor, este ya se había cansado de tratar
con ese linaje de reyes de Jerusalén. Fue así como obligó al rey Sedequías a presenciar la muerte a sus hijos. Después, Sedequías fue llevado cautivo a Babilonia. Ahora, cuando leemos este relato, podríamos llegar a la conclusión de que ese fue el final del linaje de David y que la promesa de Dios a David en el pasado acerca de que vendría uno de su linaje que reinaría para siempre ya no podría cumplirse. Y así llegamos ahora a un versículo importante que está en contraste con todo lo que hemos mencionado anteriormente. La profecía de la primera venida de Cristo. El verso 2 del capítulo 5 de Miqueas nos habla de la historia de la Navidad. El verso 2 de este capítulo 5 de Miqueas lo vamos a analizar por partes. Dice, pero tú, Belén Éfrata. El versículo 2 del capítulo 5 de Miqueas comienza diciendo, pero. En esa pequeña confusión aquí, nos presenta el otro lado de la moneda. Dice, pero tú, Belén Éfrata, a pesar de lo que había sucedido con Sedequías y al linaje de David, que vivieron en cautividad y finalmente regresaron a su tierra de Israel como personas muy humildes, de la línea de David llegaría haciéndose realidad en la historia. Debemos recordar que el profeta Miqueas era contemporáneo del profeta Isaías y hay pasajes paralelos en los respectivos libros que cada profeta escribió. Se ha afirmado que el libro del profeta Miqueas es una versión resumida del libro de Isaías. Entre estos maravillosos pasajes proféticos tenemos esta referencia al lugar de nacimiento de Cristo. Y es importante notar que el profeta Miqueas aquí menciona el lugar preciso donde ocurriría el evento más importante de toda la historia de la humanidad, el nacimiento de Cristo. Debemos insistir que después que esta profecía fue dada, su cumplimiento tendría lugar 700 años después. Debemos decir que lo más destacado, lo más importante, no fue la elección de Belén como su lugar de nacimiento. Esa pequeña localidad fue el lugar del nacimiento del rey David. Allí fue donde se había originado su familia. Así que uno esperaría que el Mesías nacería en ese pueblo. Lo que destaca en este relato es que después de lo que ocurrió en el versículo 1, nos referimos a que el rey Sedequías le habían llevado cautivo a Babilonia, donde ya estaba la familia de David en cautividad. Siglos después, alguien nacería del linaje de David en Belén. Bueno, el profeta Miqueas dijo en el versículo 2 del capítulo 5, pero tú, Belén, pequeña para estar entre las familias de Judá.
Es interesante que esa pequeña ciudad de Belén fuera considerada idóneo para el nacimiento de un rey, cuando la mayoría de los descendientes de David había nacido en Jerusalén, que era la ciudad capital. Pero Jesús iba a nacer en Belén, la ciudad del nacimiento del rey David. Ahora, ¿cómo podría suceder esto? El evangelista Mateo unió 4 profecías que no estaban relacionadas entre sí. Jesús tenía que nacer en Belén. Y eso parece estar fuera de su contexto, porque iba a haber un llanto fuerte en Ramá, al norte de Belén. También él iba a ser llamado de Egipto y sería llamado Nazareno, pues pasó una parte de su vida en el pueblo de Nazaret. A primera vista parece casi imposible armonizar todas estas profecías de la forma en que Mateo relató la historia. Todas las profecías se unieron sin forzar la circunstancia, y los eventos sucedieron de forma natural y normal. En realidad podemos decir que sucedieron de una forma sobrenatural, porque Dios estaba dirigiendo la historia. Dios era quien estaba controlando este proceso histórico. Leemos ahora una vez más en el versículo 2: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Ahora, aquel que había hecho promesas a David, que los profetas transformaron en un lema del Antiguo Testamento, sería aquel que vendría del linaje de David, que ocuparía el trono de David y que llevaría o que llegaría a llevar a cabo ciertas cosas sobre esta tierra, que ningún otro podría hacerlo. Podemos observar la frase: de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y en ese tiempo de humillación, bajo fuerzas extranjeras, dice la Biblia que Dios levantará a un gran Señor de un lugar humilde. Ese lugar que todos sabemos a través de la Biblia, a través de la historia, que es Belén. Que Dios va a levantar un hombre en Belén. Debemos recordar también cuando fue elegido el rey David. El profeta Samuel iba a ungir el rey, que era el lugar de Saúl. Y pasaron varios hermanos de David. Entonces pues le dijeron al papá de David, es que si no tenía otro hijo, que le dijo, sí tengo uno, pero es uno que cuida las ovejas. Y lo mandaron a traer. Y le dijo, pues este es el rey. Entonces, en esta parte de la Biblia dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, dice, de ti
me saldrá el que será Señor en Israel. El rey, el que será Señor de Israel, vivía en un pueblo quizás insignificante, pero Dios iba a levantar allí un rey. Y dice aquí la Biblia, escuchemos lo que dice la parte final del versículo 2. Y sus salidas desde el principio, desde los días de la eternidad. Este personaje iba a salir de Belén, una ciudad muy pequeña, está diciendo aquí, tiene un gran significado. Jesús nació en Belén hace un poco más de 2000 años, pero sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Sin embargo, él vino a un lugar muy pequeño, a un pueblo llamado Belén. Y para que no se pudiera confundir con otro Belén que estaba un poco más al norte, Miqueas lo identificó como Belén Éfrata, la ciudad donde nació David. Entonces, la palabra de Dios nos dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Esta profecía se cumplió en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús nació en Belén. En Belén, Éfrata. Allí es el Señor. Ahí nació. Se cumple esta profecía de lo que había profetizado el
Vamos ahora a tener la bendición apostólica a cargo del presbítero Pedro Arcos. Nos ponemos de pie, por favor. Después de esto entonaremos la doxología número 432, que se titula Gloria demos al Padre. Recibid la bendición, mis queridos hermanos, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, hoy y siempre. Amén. Damos por terminado nuestro culto y solo queda despedirnos, salir con precaución y en orden.